¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy entrevisto a una experta en educación. Me refiero a María Brown, ex ministra de Educación del Ecuador, quien pocos días antes de dejar el cargo presentó al país un nuevo mesocurrículo basado en competencias. María nos ha explicado y nos ha acompañado en un recorrido sobre las grandes necesidades del sistema educativo ecuatoriano, pero en general de todo sistema educativo. Ella nos ha explicado por qué es importante no concentrarnos en tantos contenidos y temas como otros currículos muy extensos y muy detallados que no le dejan espacio al docente para contextualizar, sino en un currículo que se concentre en lo principal, en lo central. Ella se refiere a esos aprendizajes fundacionales, a la comprensión lectora básica para poder comprender a lo largo de la vida aquello que se lee, poder recibir instrucciones claramente y descifrar un texto correctamente. Hay niños que terminan la primaria y no son capaces de descifrar un texto, de comprenderlo y de convertirlo en conocimiento. La segunda habilidad importantísima a la que se refiere María en la entrevista es la resolución de problemas, es decir, las operaciones matemáticas básicas, el sentido de la operación, que es lo que lleva al pensamiento crítico. Solo quien tiene pensamiento crítico es capaz de resolver un problema, es capaz de enfrentarse a un problema y salir adelante. Y finalmente, y definitivamente la pandemia nos demostró, la relación con otras personas, las buenas habilidades sociales, el manejo de la salud mental, que es tan importante. Escuchemos esta interesante entrevista con María Brown. María, querida, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Hola Mónica, buenos días y gracias por esta invitación, encantada de estar aquí. He leído y he revisado y además he conversado. Acabo de estar hasta el día domingo que regresé a Ecuador en un congreso de educación organizado por la Universidad de Granada. Y obviamente se hablaba mucho de la formación docente porque el proyecto ECALFOR es un proyecto destinado a garantizar la calidad de la formación inicial de docentes. En muchos países, pues estábamos personas de diferentes países relacionadas con el tema. Ustedes publicaron o tú publicaste antes de dejar el Ministerio de Educación de Ecuador un nuevo currículo al que lo llaman un mesocurrículo por competencias. Y quisiera que un poco expliques para los que escuchan este podcast. Primero, ¿a qué se refieren por meso? Pues no todos los que escuchan este podcast son especialistas en educación necesariamente, no son de esta profesión. ¿Y por qué por competencias? ¿Por qué cambiaron las anteriores destrezas con criterios de desempeño? Bueno, primero hicimos una evaluación post pandemia acá en Ecuador de cómo estaban los estudiantes antes de regresar a las aulas. Cuando yo asumí el Ministerio de Educación, todavía teníamos a la gran mayoría de estudiantes en educación en casa y sabíamos, ya teníamos información de aquí, pero del mundo, de que esto iba a afectar algunos de sus aprendizajes, que iba a haber una pérdida de aprendizajes. Y allí hubo distintas personas, distintas instituciones que se pronunciaron y se hablaba de 10 años de retraso, de retroceso, de 2 años de pérdida de aprendizaje, de problemas socioemocionales. Y ya antes de la pandemia hablábamos en muchos de los foros de educación sobre la pertinencia, qué es lo que aprenden los estudiantes, y veíamos que conforme avanzan hacia el bachillerato, hacia los últimos años de la secundaria, hay un incremento de la deserción, del abandono escolar, de la exclusión educativa. Y esto en mucha medida se explicaba por la pertinencia de lo que estamos enseñando. No solamente el pensar cómo estamos enseñando, sino qué estamos enseñando, y no solamente pensar si los estudiantes van o están matriculados en una clase, sino si están aprendiendo. Entonces centramos toda la investigación o la evaluación, el levantamiento de esa línea de base en los aprendizajes. Y en Ecuador, al igual que en otros países, vimos que teníamos algunos problemas que consideramos nosotros esenciales. Primero, que habían aprendizajes que consideramos fundacionales, fundamentales, dependiendo del país, tienen diferentes nombres, que no se estaban adquiriendo de manera adecuada. Veíamos que en Ecuador teníamos estudiantes que llevaban a octavo de básica, que sería la secundaria,
sin haber alcanzado los niveles de lectura necesarios, inclusive estudiantes que no podían comprender o no pueden comprender un texto simple. Y esta es una señal de alarma, porque buscamos que a cuarto grado de básica en Ecuador, esta destreza o esta competencia, esta habilidad haya sido adquirida de manera adecuada. Que un niño o una niña pueda leer y comprender un texto simple adecuado para su edad es esencial para poder adquirir otros aprendizajes, no solamente porque se aprende leyendo, pero también porque se aprende muchas otras destrezas al aprender a leer. Entonces, uno, no estaban leyendo. Solo te quiero interrumpir por un segundo. Hace un par de meses entrevisté a Mariela Zelaya de la Red Ley. Ella dirigió la Red Ley, me imagino que estás familiarizada, y hablamos mucho de comprensión lectora. Hablamos de cómo enseñar y me llamó la atención que ella me decía que si no puedes leer fluidamente con la voz, no estás comprendiendo fluidamente. Y Correcto. solo para citar un ejemplo, estuve el domingo en misa y subieron 3 adolescentes, lucían de unos 16 años, a hacer la lectura de la misa. Y me llamó mucho la atención que leían, voy a leer, no es exclusivo del sistema imponer sanciones nieti, ¿qué tal? Y yo me impresioné porque eran unos chicos grandes y yo no sabía que si leías cortado, simplemente las palabras no tenían significado. Es decir, no leías la idea. De allí que entendí, oh, si no lees fluidamente, sígueme contando, porque me Así es. preocupa que chicos adolescentes, no de octavo, sino de 16. Este es el producto de que no ha habido una adquisición adecuada del código lector, de la fluidez lectora, de la comprensión lectora, del proceso de adquisición de esas habilidades, de esas capacidades de comprensión lectora que son fundacionales. Eso hace que si no puedes leer de corrido, la comprensión de ese párrafo o de ese texto se reduce muchísimo. Eso hace que la adquisición de nuevo vocabulario a través de la lectura es inexistente, porque si tú ves, si no comprendes la palabra, ¿cómo vas a aprender qué significa? ¿Cómo vas a enriquecer tu vocabulario? Hace difícil adquirir otras lenguas, porque ¿cómo podemos hablar de la adquisición de una segunda lengua como el inglés, que está en nuestro currículo, si es que no podemos siquiera leer adecuadamente en nuestra lengua materna? Y esto se complica aún más cuando hablamos de entornos interculturales bilingües en donde tenemos otra lengua materna distinta al español, el español y eventualmente el inglés. Tres idiomas, tres lenguas que no se aprenden de manera adecuada. Entonces, un problema, el tema de la habilidad de comprensión lectora. Segundo problema esencial es no pueden resolver problemas simples. Típicamente la resolución de problemas se aprende de muchas maneras, pero la más fácil, la más automática, la más tradicional y la que nunca falla, la infalible, es las operaciones básicas matemáticas. Cuando aprendemos una suma, una resta, una multiplicación, una división, no solo nos aprendemos de memoria una tabla de multiplicar, honestamente eso da exactamente igual, para eso sirven las calculadoras. Lo que buscamos es que los estudiantes aprendan el sentido de la operación. Adición, el sentido de ¿Qué lo que... significa? Que en su cabeza esta operación tenga un sentido. ¿Para qué? Para que luego puedan aplicar eso a la vida diaria. Por ejemplo, me voy a la tienda a comprar el pan que me mandó mi mamá y saber cuánto me tienen que dar devuelto si es que yo llevo $5 y costó $4 el pan. Este ejemplo tan sencillo, al hacer una evaluación de los estudiantes, vemos que estas habilidades no se adquieren de forma adecuada. No se comprenden las operaciones, no se aplican en la cotidianidad y peor aún, cuando vamos a evaluar ya resolución de problemas más complejos que implican también el incorporar pensamiento crítico. Entonces, segunda alarma, grande e importante. Tercera alarma, vimos que los estudiantes estaban teniendo dificultad en relacionarse con otros, no solamente con niños de su edad, sino en general, que teníamos un incremento luego de la pandemia en los índices de suicidio, de la depresión, de la ansiedad, y veníamos ya de bastantes años de hablar de los problemas de salud mental. No era un tema que nació en la pandemia, pero se agravó en la pandemia. Ninguno de estos tres problemas esenciales iniciaron en la pandemia. Y vemos en las evaluaciones que ha participado Ecuador, como Leerse y otras, que ha sido una dificultad para el país histórica, o sea, no es de ahora. Entonces nos enfrentamos a esta dificultad.
Y tenemos un currículo, o teníamos un currículo del año 2016, que entraba en un increíble detalle, casi una receta de qué debía saber cada estudiante en contenidos. Es decir, te decía, en una asignatura como ciencias sociales, en determinada edad, el estudiante debe conocer que la planta hace tal, ¿ya? Entonces, es lo que yo de una manera un poco les decía a mi equipo en su momento, es como un vademecum, ya es una enciclopedia. Ujú. Es toda información cierta en su gran medida, mucha de esa es basada en temas científicos, había ciertos sesgos, sobre todo en el abordaje de contenidos históricos. Es bien difícil con la historia porque depende de quién la cuenta, es verdad o está sesgada, está en los ojos de quien la cuenta. Entonces ahí el truco está en tener más diversidad de acceso a información. Vimos que este currículo específicamente no estaba atendiendo estas tres necesidades esenciales, que no se enfocaba en actitudes, en comportamientos, sino que se enfocaba en contenidos, en materias, en asignaturas. Y ya sabemos que esa no es la opción, que esa no es el mejor abordaje Bueno, no para te han poder dado los afrontar resultados. estas cosas básicas. Ignoraba también un elemento esencial que es toda la parte emocional y de desarrollo de habilidades sociales y socioemocionales de los estudiantes. Se concentraba y estaba enfocado en asignaturas, en temas. Era un currículo por temas, ¿no es cierto? Entonces, matemática, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, y todos estos conocimientos estaban empaquetados y no dialogaban entre sí. Esto no quiere decir que era un mal currículo, era un distinto enfoque del currículo, pero era un microcurrículo, ahí entro a la diferencia de micro y meso, era un microcurrículo por asignaturas contenidista que no tenía un abordaje interdisciplinar, es decir, una mezcla de las distintas materias. Tengo una pregunta. Cuando yo leía el énfasis que se ponía en destrezas con criterios de desempeño, destrezas con criterios de desempeño, era pero así la palabra de Dios, por algún motivo mi mente tiende a decir que la palabra competencias y las destrezas con criterios de desempeño tendrían el mismo significado o no. Son parecidas en su determinado momento, el abordaje que tuvo con la construcción de ese currículo, con una guía de un especialista curricular que se llama César Coll, tenía este enfoque de destrezas con criterio de desempeño, que lo que buscaba es tener descriptores que sean destrezas. No siempre el currículo estaba descrito como destrezas, había destrezas con criterio de desempeños que no eran necesariamente destrezas, Ya. pero se llamaban destrezas. Y el agregado de con criterio de desempeño lo que buscaba es que sean evaluables, que tengan indicadores de evaluación para Ujú. poder verificar que se hayan adquirido. Que se habían adquirido. Correcto, entonces ahí tú veías, el nombre realmente no es tan importante. El enfoque es lo más importante. Entonces podríamos haberlas llamado competencias, podríamos haberlas llamado destrezas. El nombre al final no determina necesariamente el enfoque, sobre todo porque tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa, ¿no es cierto? Porque yo puedo decir competencias y estar hablando de una cosa y conversar con alguien más y esa persona tener una interpretación distinta. Lo mismo nos sucede con la palabra calidad, que es Sí. la calidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿No es cierto? Primero decir, necesitamos priorizar la solución de estos tres problemas, porque si logramos que en nuestro sistema educativo los niños sepan leer, entiendan lo que leen, sepan pensar, resolver problemas a través de la lógica y la matemática, y tengan buenas habilidades sociales, solo si logramos estos tres pilares del aprendizaje, podríamos transformar la vida de un niño. Y por lo tanto, tenemos que enfocarnos en que eso sea posible para el 100% de los estudiantes. Y que todo lo demás, que es importante, que es necesario, sin duda, es un agregado. Es algo que suma valor a ese proceso de aprendizaje que se considera necesario, que se considera importante, ya lo vamos a conversar, pero que si es que este centro no está bien, lo demás es un adorno, no funciona, no se adquiere. El ejemplo que tú diste de los niños en misa es tal cual. Ellos siguen progresando de un año a otro dentro del sistema educativo sin haber adquirido una habilidad que es esencial para la vida y para el trabajo. Imagínate tú tener una persona en tu equipo de trabajo que no puede comprender un texto que le envías tú por un WhatsApp.
Ujú. que le envían una instrucción por correo electrónico y no sabe cómo llevar esa instrucción a la práctica porque no comprende esa instrucción. Puede haber pasado 13 años de educación obligatoria y tener estos problemas, lo cual genera que luego su desempeño, su éxito, no solo académico, sino luego profesional, se vea siempre mermado, menguado. Y esto sumado a otras dificultades que no vamos a entrar hoy, como por ejemplo niños, niñas que llegan ya al sistema educativo con un desafío adicional como puede ser la desnutrición. Entonces, vemos que ahí hay una serie de factores que se engranan para que nosotros podamos pensar en el éxito o en la calidad educativa, pensando en el ser humano, pensando en el estudiante, en el individuo, y que vemos que debemos resolver varias cosas, que esto no es una receta ni una varita mágica de que hay un nuevo currículo y ya todo se solucionó o vamos a resolver un tema puntual y todo va a cambiar. Esto es un tema sistémico y que tiene una serie de cosas que deben realizarse para que se pueda ver un cambio sustancial y que sea un cambio ya de raíz, ¿no? Ese es otro tema, porque lo acabas de tocar, si no lo hubiera dejado para después. Efectivamente, el Ministerio de Educación en todo país se enfrenta justamente a los grupos más vulnerables. ¿Qué quiero decir? Que con mucha más dificultad el sistema privado va a recibir a población vulnerable que ha estado enfrentada a exclusión o segregación o pobreza, mala alimentación, violencia. Es decir, justo al sistema educativo llegan los niños que han dado a la tarde anterior afuera de su casa o mataron a su tío, a su padre, al amigo de su papá, a su compañero. Lo que convierte en mucho más desafiante para el sistema educativo público la tarea de estos tres puntos tan importantes. Y justamente los resultados muestran que el sistema educativo público muy a menudo no necesariamente tiene la mayor calidad de educación frente al sistema privado, y no me refiero a la totalidad del sistema privado. Sí. ¿Qué necesita ese sistema público para resolver esa desventaja que tiene y esa desventaja que tienen esos estudiantes y que al terminar el bachillerato la van a seguir teniendo o no? Es una mezcla de factores que debemos analizar en conjunto para entender si es que es un tema del sistema público o si es que es un tema del sistema educativo. En Ecuador tenemos un poco menos de 17.000 instituciones educativas. La enorme mayoría son fiscales. 12.300 son fiscales. Sí. De esas 12.300 tenemos un enorme grupo que tiene resultados de aprendizaje iguales o mejores que la mayoría o el promedio de las instituciones particulares. Esto Ujú. quiere decir que per se no es que el sistema fiscal es peor. Nosotros estamos comparando un sistema así de grande con uno así de chiquito. El sistema grande, además, es el que está presente típicamente en las zonas de mayor vulnerabilidad. Así es. Entonces, Cuando te refieres obviamente, a resultados no diferentes, te refieres a calificaciones. a resultados en evaluaciones de aprendizaje puede ser, por ejemplo, comprensión lectora, ¿no es cierto? Entonces, si tú, nosotros decimos, hay instituciones particulares, sobre todo las que tienen pensiones más elevadas, que tienen mejores resultados en adquisición de lectoescritura. Es cierto, pero también es cierto que hay instituciones fiscales ubicadas en zonas urbanas, en donde existe seguridad, en donde las familias son de un poder adquisitivo mediano, en donde la adquisición de aprendizajes es del mismo. Entonces, podría estar sesgado esa aseveración, De porque acuerdo. estamos comparando el desempeño de estudiantes de De- distintas condiciones. Entonces, mejor sería, o mejor hacemos cuando comparamos estudiantes del quintil 5 de la población en distintos sostenimientos y vemos si sus resultados de aprendizaje varían dependiendo del sostenimiento. Y esto nos muestra que si bien hay ciertas variaciones, son muy menores y que Ya. donde tenemos peores resultados de aprendizaje, típicamente en el sostenimiento fiscal, es en sitios de altísima vulnerabilidad. Estamos hablando de zonas de frontera, estamos hablando de zonas conflictivas, como por ejemplo barrios complejos y complicados en términos de seguridad en Guayaquil, como puede ser Monte Sinaí, Nueva Prosperina, en donde ahí vemos aquí además de todo ese contexto hay peores resultados. Entonces, no es atribuible Al sistema per se. generalmente esto ni Ujú. al sostenimiento ni al sistema educativo, porque el sistema educativo de un lugar, en cierta medida, es un reflejo de su contexto. Los niños vienen con una mochila, que esa mochila tiene experiencias,
tiene aprendizajes, tienen una forma de crianza, tienen una familia, y Sí, esa mochila te puede ayudar a subir la montaña o te puede detener a subir la montaña. Y en totalmente. muchos casos ellos llegan con una mochila de miedo, de frustración, de violencia, de falta de estímulo, de familias generalmente que tienen muchas disfuncionalidades, etcétera. Entonces, todo esto Exige se mucho, suma a un mal resultado en el aprendizaje. eso exige mucho al sistema educativo o a esa oferta educativa en ese sector violento donde ya llega ese niño con una mochila compleja y supongo, pero esto solo lo voy a suponer y vas a confirmar o descartar, que también poner docentes en esas zonas debe ser sumamente complejo, porque obviamente el docente no quiere exponerse a un sector violento, lo que acrecenta el hándicap para esos estudiantes. Me pregunto si es así. Correcto, es completamente así y es una especie de círculo vicioso. No, por eso es que cuando yo hablo de cuál podría ser una estrategia para solucionar Claro. los problemas de inseguridad, de violencia, de progreso y desarrollo en las zonas de mayor conflictividad, hablo de, sí, o sea, tenemos que dar una solución a la seguridad de forma inmediata, pero eso no, eso es una curita, eso es un parche. La solución está en poder dar servicios sociales dignos, oportunidades de aprendizaje, de educación, espacios de recreación y fomento al trabajo. Entonces, si tienes opciones, entonces estás dándoles a estas personas otras alternativas. Y es tremendamente doloroso escuchar a niños que les preguntan en territorios violentos qué quieres ser cuando sean grandes y ellos te mencionan como un referente a un jefe de una pandilla, a un jefe de un grupo delictivo. Entonces, esto lo que refleja es que no existen referentes positivos en ese entorno. Esto lo que refleja es que existe una ausencia del Estado o una insuficiente presencia del Estado en ese espacio, que las condiciones en las que estudian y aprenden son muy precarias. Nosotros teníamos un plan para ir, por ejemplo, renovando infraestructura, porque también en estos lugares la infraestructura es insuficiente, de mala calidad. Entonces, en lugar de ser la mejor infraestructura, con los mejores docentes para poder cerrar esa brecha. Pero el conseguir eso en estos entornos es también muy complicado, no es otra vez una cosa de una varita. Ujú, Volviendo a lo que hablábamos hace un ratito de calidad educativa y está atado a esto, yo te decía, primero teníamos también que ponernos de acuerdo en qué significa para Ecuador calidad ujú, y qué significa competencias para poder construir un currículo que estemos todos hablando el mismo idioma. ¿No es cierto? Que quienes construyen el currículo, quienes lo implementan, estemos todos de acuerdo hacia dónde vamos. Entonces, tenemos en nuestro país una constitución que habla de determinantes de la educación, que habla de ciertos principios, pero en una descripción tan clara de lo que es calidad. Entonces, una de las tareas que nos pusimos fue definir calidad. Y empezamos por ahí. Y ahí hablábamos de que la calidad en nuestro sistema educativo es una condición. ¿Una condición que hace qué? Que permite la participación corresponsable de toda la comunidad, la autonomía en la gestión escolar, también dándole más autonomía a las instituciones educativas, la pertinencia, de la cual ya hablamos, la flexibilidad del aprendizaje, que nos permite adaptar a distintos contextos y realidades. ¿Para qué? Para una formación integral de quiénes, de ciudadanos, ciudadanos que sean ciudadanos competentes y por eso el enfoque competencial. ¿Qué ujú, quiere decir ciudadanos competentes? Competentes es personas que están en capacidad de ejercer, ya vamos a ver, ciertos atributos en beneficio de algo más, porque no es que compiten, sino que son competentes para alcanzar sus proyectos. ¿Qué proyectos? Su proyecto de vida, que contribuyan al desarrollo de la sociedad. ¿Cómo? Con prácticas democráticas, sostenibles, equitativas, inclusivas. Entonces, de ahí nace la definición de calidad educativa para nosotros, en donde tienes estas claves muy importantes de que vamos a enfocar el sistema educativo con algunas palabras claves, ¿no? Democracia, desarrollo sostenible, equidad, inclusión, corresponsabilidad, flexibilidad, proyectos de vida, desarrollo social. Entonces, todos estos elementos están considerados en una definición de calidad. Y eso entonces nos lleva a decir, bueno, pero entonces, ¿qué es una competencia? Sí, como tú me decías, ¿qué es una destreza con criterio de desempeño? ¿Cómo se diferencia de una competencia? La competencia, en cambio, nosotros, a diferencia de la definición de calidad, en donde planteamos que la calidad es una condición,
La competencia es el potencial de las personas. ¿Por qué el potencial? Porque los seres humanos somos como un vaso que se va nutriendo de cosas y pueden ser cosas positivas y negativas. Y el potencial es que ese vaso está en capacidad de seguirse hinchando y llenando y ampliarse. Y lo que buscamos es que podamos sacar el máximo potencial y no el peor potencial. Entonces, la calidad lo que busca es desarrollar el potencial de las personas para justamente utilizar e integrar distintos niveles de conocimientos, habilidades, actitudes interrelacionadas que le permiten satisfacer de manera exitosa y autónoma los desafíos individuales y colectivos que se presenten, fortaleciendo las actuaciones críticas, conscientes, creativas en la vida cotidiana como en la laboral. Entonces, estas dos definiciones, la de calidad y la de competencias, guiaron el definir, bueno, entonces, si eso es lo que entendemos por un sistema educativo de calidad, si eso es lo que entendemos por una competencia. Ahora, ¿qué queremos incluir en este currículo, además de estas tres áreas fundacionales que ya conversamos? ¿Cómo seleccionamos y cómo abordamos todo lo demás que va en este mesocurrículo? ¿Y por qué es un mesocurrículo? Porque no te va a decir No te con dice el nivel de detalle. detalle exacto cada dato que debe aprenderse un niño. De hecho, es muy poco memorístico el nuevo currículo, porque no habla de datos específicos, sino de actitudes, aptitudes, destrezas, en un alcance de diferentes niveles, dependiendo de si eres más pequeño o no. Para los educadores hay una cosa que nos enseñan cuando estudiamos educación, que es la taxonomía de Bloom, ¿no? ¿Ah? Que es de estos verbos que te van diciendo con distinto nivel de complejidad cuáles son las destrezas o las competencias que puedes alcanzar a lo largo de tu vida. Entonces es distinto memorizar algo a crear algo, ¿no? Que sería como la forma más elevada, la creación de conocimiento. Y en el medio hay un montón de graditas de distintas formas de aprendizaje que tienen distintos niveles de complejidad y que van construyendo estas competencias, este ser humano competente, esta persona que puede aplicar estos conocimientos a su vida y desarrollarse, desarrollar su máximo potencial, que es nuestra meta finalmente como docentes. Entonces ahí es que entramos en este debate de, bueno, entonces, ¿cuáles son las nuevas áreas del conocimiento? ¿Cuáles deben ser los enfoques con las que las abordemos? Y entonces eso es lo que hoy tiene el currículo, tiene 8 áreas adicionales a las fundacionales y tiene una transversalización de competencias transversales, éticas y para la integridad ciudadana, y tiene unos enfoques que son los enfoques de STEM o ciencia, ingeniería, tecnología, matemática, artes y humanidades, un enfoque neuroeducativo. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en introducir toda la información de la neurociencia, de cómo el cerebro aprende para poder también tener ahí un mejor resultado, y un enfoque interdisciplinar de integración e interculturalidad que también son un eje conductor estos enfoques en el desarrollo curricular. Hoy estamos entrevistando en Buenas Razones para conversar a María Brown, ex ministra de Educación del Ecuador y especialista en temas de educación. María Brown nos habla de docentes que deben salir de la zona de confort y cuestionarnos nuestras prácticas y ser creativos. Qué importante que es. Ella habla de cómo un currículo y un sistema educativo ecuatoriano o de cualquier país de la región debe estar enfocado a disminuir las brechas, a eliminar la exclusión, la segregación, porque definitivamente la pobreza tiene efectos directos en los aprendizajes. Habla de lo importante que es enfocarse en los comportamientos y en la parte emocional en el sistema educativo y en un currículo. Nos cuenta que el sistema educativo ecuatoriano tiene 17,000 instituciones educativas, de las cuales 12,300 son fiscales. Por eso es tan importante la educación pública, porque es la que da formación y educación a la mayor parte del país. Ella nos habla del objetivo de una educación de calidad, que es formar ciudadanos competentes para que puedan alcanzar su proyecto de vida y por ende participar en una sociedad. No les digo más, sigamos escuchando a María Brown.
cuerpo Ahora, docente está preparado para contextualizar y crear. Recuerda que crear, tú mismo lo dijiste antes, es ya el más alto nivel de desempeño porque ya eres capaz de crear por ti mismo, de leer elementos, de usar de tu mochila y de mezclar algo nuevo con todo lo que acabo de decir. eso obviamente hay docentes que están mejor preparados que otros. Ujú. En su formación se supondría, o sea, porque la Obvio. formación actual inicial de los docentes se supondría les habilita para poder hacer esto, porque han aprendido dentro de su proceso de formación sobre currículo, sobre didáctica, sobre pedagogía, sobre planificación de clases. Todas estas habilidades, De si las pie. pones en práctica, se traducen a un plan de clases, a un microcurrículo, a una planificación áulica que puede incorporar todo esto. Además, que no te limita a usar la información que está en el currículo, sino la información disponible para la humanidad Ujú. en distintos libros impresos, digitales, en contenidos educativos o en contenidos de investigación publicados en el Internet. Es decir, te abre las puertas a que vayas mucho más allá de lo que está escrito en un solo documento y que puedas utilizarlo. Ahora, sí se necesita una capacitación. Aquí siempre está el debate de qué es primero el huevo o la gallina. Si no generas la necesidad del cambio, generalmente no hay cambio. Eso sucedió en Ecuador cuando se comenzó a recibir a estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas fiscales. Muchos docentes nos decían, es que nosotros no estamos preparados para recibirlos. Tendrían que capacitarnos antes. Pero lo cierto es que si no tenían un estudiante con discapacidad en su clase, no tenían la necesidad de capacitarse, no tenían la motivación para capacitarse, no tenían el entorno para practicar lo que aprendían. Por lo Así, tanto, no lo hacían, de acuerdo. porque estaba disponible por mucho tiempo la formación en inclusión. Sin embargo, no todos la tenían. Hoy, en toda malla curricular de formación docente, tienes módulos de inclusión educativa, de abordaje de inclusión de estudiantes con Sí. necesidades educativas específicas. Un poco pasa lo mismo con el currículo. Tenemos ya un nuevo currículo, entonces los docentes pueden empezar a formarse para implementarlo. Esto está permitido dentro de la planificación porque el acuerdo ministerial que expide el currículo hace que sea obligatoria su implementación progresiva a partir del año 2025. Ah, Esto quiere es decir que distinto. tienen un año lectivo completo para familiarizarse. El acuerdo además hace algo que yo creo que es muy importante, que es que permite que las instituciones educativas de manera voluntaria empiecen a pilotear la implementación del nuevo currículo. Esto permite la experimentación, esto permite que haya efectos de demostración en instituciones que se sienten mejor preparadas, tanto fiscales como particulares, puedan decir, miren señores, yo quiero empezar un plan de implementación progresiva del currículo porque quiero ver cómo es y empezar un proceso de formación, de capacitación ya con la práctica. Mientras el ministerio tiene que avanzar en estos procesos formativos sobre el nuevo currículo. Pero por otro lado, al ser un currículo competencial bastante más liviano, porque es un mesocurrículo, tampoco es, ustedes lo pueden revisar, tampoco es una cosa súper difícil de digerir, son cosas súper lógicas. Nosotros hablábamos de cuáles son esas áreas. Fíjate, Moni, o sea, ciudadanía mundial y conciencia cultural, apreciación y desarrollo cultural y artístico, desarrollo sostenible y ambiente, educación física, deporte, bienestar, el cuerpo, ¿no? La vida saludable, Ujú. emprendimiento y gestión financiera, competencias digitales, los áreas científico-técnicas, el aprendizaje de la metacognición, el aprender cómo aprender, herramientas de aprendizaje y de desarrollo de algunas destrezas que te ayudan a estudiar, a trabajar mejor en la clase, y las competencias éticas y para la integridad ciudadana. O sea, aquí no estamos hablando de ninguna cosa que te suene a ciencia ficción, para nada. O sea, son temas súper concretos. Lo que sí es importante que los docentes entiendan es que esas áreas no son asignaturas, porque este currículo no está dividido por asignaturas, está dividido por áreas del conocimiento que pueden abordarse de manera interdisciplinar. Y todo esto es entonces un abordaje que
Nadie dice que sea sencillo porque todo cambio es Ujú. un cambio, pero que se ha hecho sobre la base y desde el trabajo que ya los docentes tienen y conocen. Docentes, más de 30.000 docentes participaron en la construcción de este currículo. Más de 30.000 personas dijeron, nosotros sí estamos preparados para esto no, esto tal vez más a largo plazo, podríamos plantear una progresión, porque tenemos claro que hay desafíos respecto a nuestra formación como docentes, pero también si tú le preguntas a un docente si cree que el sistema educativo actualmente está cubriendo las expectativas, te van a decir que no, No, te porque está a diste la cuenta. vista de toda la sociedad. Son los mismos docentes los que debemos salir de nuestra zona de confort, porque si es que nosotros estamos conscientes que lo que estamos haciendo actualmente no funciona, no podemos entrar en esta lógica de decir, no, pero el sistema educativo no funciona por lo que hacen todos los otros docentes, pero yo lo que hago está perfecto. Así es. Tenemos que, o sea, la transformación empieza en casa, empieza en uno mismo y debemos cuestionarnos cuáles son nuestras prácticas y seguro hay muchas cosas que están haciendo excelente, pero hay muchas que no o que no son tan necesarias y debemos enfocarnos más en otras. Por eso yo regreso al inicio de nuestra entrevista cuando Ujú. hablábamos de las habilidades fundacionales y yo sí planteo, sobre todo hasta la básica media para un docente que no nos preocupemos tanto si no se adquieren todos los conocimientos, la información que queremos para los estudiantes, que nos preocupemos de lo básico, que nos Ujú. preocupemos que nuestros niños estén bien emocionalmente, que sepan relacionarse con otros, que sepan leer y entender lo que leen y que sepan resolver problemas. Todo lo demás está por añadidura y es responsabilidad de cada docente, no importa de cuál sea su especialidad o cuál sea su asignatura Claro. lograr que esta base esté creada. No importa si tú no eres arquitecto, si entras a una casa y ves que la columna se está rompiendo, vas a hacer algo para que esa columna se repare, porque de lo contrario se te va a caer la casa encima. Y eso es lo que nos está pasando, nos pasamos en esa misma metáfora, ¿no es cierto? Nos pasamos empastando las paredes, enluciendo y pintando cuando las columnas están corroídas, cuando no tenemos cimientos sólidos. Entonces, volvamos a las bases, volvamos a los cimientos, y si para algo son buenos los docentes, es para enseñar lo básico, leer, escribir, operaciones básicas matemáticas y generar un entorno saludable de desarrollo social en su clase. Entonces, ahí debemos concentrarnos y creo firmemente que los docentes están capacitados para eso. Obviamente siempre se pueden capacitar más, pero no hay que tenerle tanto miedo a este currículo porque lo que busca es darle mayor peso a lo que es esencial. Y todos ustedes, todos los docentes saben lo que es esencial y pueden hacerlo perfectamente bien. Qué bonito. Se me acabó el tiempo, me quedé con un montón de preguntas, las digitales y todo eso, pero seguro podremos conversar en una próxima oportunidad, querida María. Qué interesante, qué claridad con la que has trabajado y con la que has dejado el ministerio. Es un aporte importantísimo el que han dado y dejan mucha tarea pendiente al equipo que los ha reemplazado. Te agradezco de verdad y te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Moni. Gracias, Daipank, por esta oportunidad. Hoy hemos tenido como invitada en Buenas Razones para Conversar a María Brown, exministra de Educación y especialista en temas de educación, quien nos ha hablado mucho sobre la importancia del recientemente presentado currículum por competencias, mesocurrículo en el Ecuador. Nos habla de lo importante que es que los docentes tengan un rol protagónico en un sistema educativo y qué importante que es trabajar por competencias, porque una competencia no es otra cosa que desarrollar el mayor potencial de un ser humano, que ese ser humano, ese niño, ese joven pueda alcanzar su mayor potencial. Y eso esperamos siempre para todo sistema educativo, porque si se alcanza aquello, tendrá mayores posibilidades laborales ese joven y podrá conseguir mayores resultados a lo largo de su vida. Les agradezco por habernos acompañado hoy en Buenas Razones para Conversar. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales @cadipank o en nuestra página web www.ipank.org. Hasta pronto.